Metar Edit, la historia de hoy es... Mi prima encerró a mi hijo de 8 años en un auto a 32 Dexe como castigo, y se burló cuando casi muere. Su sonrisa desapareció cuando llegó la policía. Jamás pensé que mi prima Ruth, con 34 años, arriesgaría la vida de mi pequeño y que, al confrontarla, se comportaría como si no hubiera ocurrido nada serio. El hijo de Ruth celebró su confirmación el fin de semana pasado. La ceremonia transcurrió normalmente, resultó extensa, y siendo honesta, un poco tediosa, pero nada fuera de lo común. El verdadero problema comenzó durante la recepción, que se realizó en el club de campo local. Mientras nosotros los adultos conversábamos y socializábamos en el interior, los niños jugaban afuera en un área designada para ellos. Revisé a Alex varias veces durante el evento, y todo parecía estar en orden. Había otros adultos supervisando, así que no sentía preocupación por él. En ningún momento noté algo extraño ni pensé que Ruth se lo llevaría a otro lugar. Por eso me sorprendió tanto cuando Ruth me apartó discretamente y me informó que Alex había estado comportándose de manera irrespetuosa, respondiendo mal y siendo descortés con el personal del evento. Nunca ha tenido mal comportamiento en reuniones familiares anteriores, y me resultaba difícil creer que repentinamente hubiera comenzado a faltar el respeto a los adultos. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué había sucedido exactamente, ella hizo un gesto con la mano restándole importancia. Me dijo que no me preocupara, que ella ya había manejado la situación. Le pregunté inmediatamente dónde estaba Alex. Su respuesta vino acompañada de una sonrisa burlona. Oh, solo está tomando un pequeño descanso en el auto por un momento. Al principio no comprendí lo que estaba insinuando, luego reaccioné y entendí lo que había hecho. Había encerrado a mi hijo en un automóvil. No me detuve a discutir, no me detuve a cuestionarle sus motivos, simplemente corrí. Salí del edificio apresuradamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo resonar en mis oídos. El calor veraniego era abrumador. En cuanto divisé mi automóvil en el estacionamiento, temí lo peor. Las puertas estaban aseguradas, y en el interior, Alex lloraba desconsoladamente, empapado en sudor, con el rostro enrojecido, sus pequeñas manos golpeando desesperadamente la ventana, jadeando por aire fresco. Me invadió el pánico. Agarré las manijas y tiré con toda mi fuerza, pero las puertas no cedieron. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono para contactar al 911. Fue entonces cuando Eric me alcanzó. Al ver a Alex atrapado dentro, no dudó ni un segundo. Tomó una piedra y rompió la ventana del asiento del copiloto. El cristal estalló, pero en ese instante nada importaba excepto sacar a mi hijo, porque ni siquiera era nuestro coche. Me apresuré y saqué a Alex. Su piel estaba ardiendo al tacto. Había estado encerrado allí quién sabe cuánto tiempo bajo el calor sofocante. Para entonces, se había formado una multitud alrededor. El personal del club de campo se acercó rápidamente. Alguien había llamado a los paramédicos. Y finalmente, Ruth apareció. Se veía molesta, no culpable, no preocupada, simplemente fastidiada porque la gente estaba haciendo un escándalo. Y como si no hubiera causado suficiente daño, añadió algo más para empeorar la situación. Vamos, solo estuvo ahí unos minutos, quizás ahora aprenda a no ser tan malcriado. Nunca había sentido tanta rabia en toda mi vida. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarme del brazo de Eric para no lanzarme sobre ella. Eric estaba tenso, como preparado para enfrentar a alguien. Se giró hacia Ruth y le preguntó si había perdido completamente la razón. Le recriminó que podría haber matado a Alex. Tuvo la osadía de responder. No hacía tanto calor, dejé la ventana un poco abierta. Lo cual era completamente falso. Eric parecía a punto de perder el control. Los paramédicos llegaron y confirmaron que Alex sufría de agotamiento por calor y deshidratación. Inmediatamente comenzaron a administrarle líquidos y a monitorear sus signos vitales. Nos explicaron que, si lo hubiéramos encontrado más tarde, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Y aún así, Ruth permanecía impasible. Comentó, son tan exagerados, mis hijos habrían estado perfectamente bien. Le sugerí que podríamos probar con ella en uno de los automóviles, quizás así comprobaríamos su resistencia. Ya estaba tan indignada que decidimos llamar a la policía. La confianza de Ruth finalmente se desvaneció. Su esposo apareció corriendo, intentando apaciguar la situación. Era igualmente horrible, afirmando que solo había sido una decisión relacionada con la crianza, y que estábamos arruinando un evento familiar por un simple castigo. Eric les dijo que estaban enfermos si consideraban que encerrar a un niño en un auto caliente era una forma aceptable de disciplina. Antes de que la situación se descontrolara completamente, la policía llegó. Los agentes tomaron declaraciones nuestras y de varios testigos.
Y cuando escucharon a Ruth admitir que había encerrado a Alex en el auto como castigo, la expresión de los oficiales se endureció. La arrestaron en el acto. El esposo de Ruth comenzó a gritar a los oficiales, insistiendo en que era ridículo, y que estábamos en la confirmación de su hijo. Uno de los oficiales llevó a Eric aparte y le recomendó enfáticamente que presentáramos cargos por poner en peligro a un menor. Y eso es exactamente lo que haremos. Ahora, el esposo de Ruth intenta defenderla, diciendo que estoy destruyendo a la familia. Mi tía y las hermanas de Ruth me están llamando una persona terrible por involucrar a las autoridades. No me importa en absoluto. Ruth encerró a mi hijo en un automóvil con una temperatura de 32 grados. Merece todas las consecuencias que le esperan. Edición. Primero que nada, quiero agradecer todo el apoyo y la indignación expresada en nombre de Alex. He notado que algunas personas han preguntado sobre ciertos aspectos de lo ocurrido, así que deseo aclararlos aquí. 1. ¿Cómo tuvo Ruth acceso a mi auto? Algunas personas se mostraron confundidas sobre cómo Ruth logró encerrar a Alex en nuestro automóvil. Debería haberlo explicado mejor, no era nuestro vehículo. Era el coche de Ruth, por lo que ella tenía sus propias llaves para hacerlo. Por esa razón tampoco me importó que Eric rompiera su ventanilla. 2. ¿Por qué Alex no abrió la puerta desde dentro? Muchos preguntaron por qué Alex no simplemente abrió la puerta. La verdad es que lo intentó. Ruth activó el seguro infantil en las puertas traseras antes de meterlo en el auto. Alex estaba completamente atrapado. Las puertas delanteras también estaban aseguradas, y él estaba demasiado asustado para pensar con claridad. 3. ¿Cuánto tiempo permaneció en el auto? No tenemos un tiempo exacto, pero basándonos en la última vez que vi a Alex jugando y el momento en que lo encontramos, fueron entre 15 y 20 minutos. Puede que no parezca mucho, pero en un auto sin aire acondicionado, con una temperatura exterior superior a 30 grados, fue suficiente para que comenzara a sobrecalentarse gravemente. Los paramédicos nos explicaron que, de haber pasado más tiempo, podría haber sido mucho peor. Posiblemente un golpe de calor. 4. ¿Por qué nadie más ayudó? Esto es lo que más me enfurece. Había personas en el exterior, pero nadie se percató de lo que estaba sucediendo. El estacionamiento estaba separado del área del evento, y como Ruth dejó la ventana apenas entreabierta, los gritos de Alex no fueron lo suficientemente audibles. No fue hasta que Eric y yo salimos corriendo, gritando, que la gente dirigió su atención hacia esa dirección. 5. ¿Esto realmente constituye un delito que amerite arresto? Absolutamente. La policía no dudó en arrestar a Ruth después de escuchar lo que hizo. Ella admitió frente a los oficiales que encerró a Alex en el auto como castigo. Nunca lo negó. Debido al calor extremo, la duración del encierro y el estado médico de Alex, fue clasificado como poner en peligro a un menor. Por eso la detuvieron inmediatamente. 6. ¿Por qué la familia la está defendiendo? Esto es lo más difícil de explicar. Mi familia siempre ha tratado a Ruth de manera especial. Es lo que muchos identificaron en los comentarios como la niña dorada. Incluso después de poner en peligro a mi hijo, hubo personas que la protegieron. A estas alturas no me interesa lo que opine el resto de la familia. Ruth no cometió un simple error, tomó una decisión deliberada que podría haber costado la vida de mi hijo. Espero que esto aclare cualquier duda pendiente. Al final del día, nada justifica las acciones de Ruth. Ni la lealtad familiar ni excusas sobre disciplina. Ella puso en riesgo la vida de mi hijo, y ahora enfrentará las consecuencias. Voy a continuar con los cargos, y no voy a retroceder, sin importar cuánto me suplique mi familia. Actualización 1. Pasó la noche en prisión. Hoy salió bajo fianza y ya tiene programada una fecha de audiencia por los cargos de poner en peligro a un menor. Las consecuencias de sus acciones fueron inmediatas, pero no de la manera que esperaba. Ingenuamente pensé que, después de ser arrestada, al menos mostraría algo de arrepentimiento, que comprendería lo cerca que estuvo de causar un daño grave a un niño y sentiría aunque fuera un mínimo de culpa. Pero en lugar de eso, se aferró aún más firmemente a su postura. Su familia entró en modo de defensa total tan pronto como salió bajo fianza. Su esposo comenzó a llamar a todos los familiares, insistiendo en que todo se había exagerado enormemente, y que yo simplemente era una madre sobreprotectora. Nunca se disculpó por las acciones de su esposa, y en su lugar sugirió que yo estaba haciendo esto porque carecía de la capacidad para aplicar disciplina firme a un niño, algo que según él me hacía falta. Mi tía quiere que retire los cargos, argumentando que aunque puede haber cometido un pequeño error, no deberías destruir su vida con esto. Un error. Así es como están describiendo lo sucedido. Encerrar a mi hijo en un automóvil a 32 grados, dejándolo hasta que estuviera enrojecido, llorando y deshidratado, no fue un error. Fue abuso infantil. No permitiré que me manipulen para pensar lo contrario.
Inicialmente ignoré sus llamadas y mensajes, porque independientemente de lo que hagan, mantendré los cargos. Pero Ruth recurrió a las redes sociales. No relataba los hechos verídicos, sino una versión en la que ella estaba siendo injustamente castigada prácticamente por nada. Afirmaba que solo había disciplinado a mi hijo, sin especificar exactamente el método, y que yo inventaba cualquier cosa para arruinar su vida. Algo que ya no iba a tolerar. Una semana después del incidente, había programada otra reunión familiar, el cumpleaños de uno de mis primos más jóvenes. No tenía intención de asistir, pero cuando me enteré de que Ruth y su esposo estarían presentes, promoviendo su versión distorsionada de los hechos, tomé una decisión. Si querían manipular la narrativa, yo la terminaría definitivamente. Eric dudó sobre la conveniencia de mi asistencia, pero me conocía lo suficiente para entender que necesitaba hacerlo. No solo por mí, sino por Alex. Porque algún día escucharía diferentes versiones de lo ocurrido, y yo quería asegurarme de que la verdad fuera clara y contundente. Cuando llegué, percibí la tensión en el ambiente inmediatamente. Algunos familiares me miraban con incomodidad, sin saber qué postura adoptar. Otros me ignoraron completamente, lo que indicaba claramente que apoyaban a Ruth. Y Ruth, sentada con su habitual sonrisa en una esquina, parecía completamente tranquila. Había convencido a la gente con su engaño, así que creía que ya había ganado. Pero reuní a todos y les dije que necesitábamos hablar, y relaté la versión verdadera de los hechos. Había familiares que estuvieron presentes ese día, pero no llegaron al estacionamiento hasta después de haber rescatado a Alex. Mientras que otros familiares no asistieron por diversas razones, por lo que pensaron que solo le había gritado y por eso estábamos discutiendo. Pero cuando expliqué lo que realmente ocurrió, ya no quedaban dudas, y las lealtades comenzaron a cambiar. Más precisamente, las personas que apoyaban a Ruth empezaron a reconsiderar su posición. Algunos palidecieron, dándose cuenta de que habían estado respaldando la postura equivocada. Pero no me detuve ahí. Saqué el informe médico, el documento oficial que detallaba minuciosamente la condición de Alex, confirmando deshidratación, temperatura corporal elevada y sufrimiento emocional. Lo leí en voz alta, sin omitir ningún detalle. Ruth abandonó la habitación furiosa. Después de esa noche, la historia cambió por completo. Ruth y su esposo dejaron de presentarse como víctimas, porque ya no podían sostener su mentira. Los familiares que inicialmente la habían apoyado guardaron silencio, ya fuera por vergüenza o porque finalmente comprendieron la gravedad de lo sucedido. Pero lo más importante, nadie creyó más las falsedades de Ruth. Y esto no ha concluido. Porque ya lo he decidido, voy a demandarla adicionalmente a los cargos penales que ya enfrenta. Ruth cree que puede fingir ser la víctima, que lo demuestre en los tribunales para ver cómo le va. Allí no podrá relatar su versión de la historia omitiendo detalles cruciales. Será realmente interesante verla intentar mantener su sonrisa burlona en ese entorno. Actualización 2. Desde el momento en que hice arrestar a Ruth, sabía que llevaría este asunto hasta las últimas consecuencias, sin importar cuántos familiares intentaran intervenir o minimizar lo ocurrido. El juicio de Ruth resultó completamente desastroso para ella. Intentó presentarse como víctima. Lloró ante el tribunal, alegando que nunca quiso lastimar a Alex, que solo intentaba darle una lección, que creyó que la ventana estaba suficientemente abierta, y que solo planeaba dejarlo allí por un breve momento hasta que se calmara. Pero fueron sus propias declaraciones las que la perjudicaron. Hubo testigos que confirmaron que ninguna ventanilla estaba abierta, y que ella seguía mostrando indiferencia por sus acciones incluso después de que se evidenciara la gravedad de la situación. Incluso en ese momento continuaba afirmando que tal vez ahora aprendería a no ser tan malcriado. Toda su defensa se desmoronó. Fue declarada culpable de poner en peligro a un menor. No recibió condena de prisión, pero le impusieron libertad condicional, clases obligatorias de crianza, y lo más significativo, una orden de restricción. Oficialmente, le prohibieron cualquier acercamiento a Alex. Eso debería haber sido el final de todo, si Alex no fuera mi hijo. Yo no había terminado. El caso penal era una parte, pero yo quería consecuencias reales, que le afectaran verdaderamente. Alex experimentó pesadillas durante semanas. Se negaba a ir a cualquier lugar sin mi presencia o la de mi esposo. Tenía sueños recurrentes donde estaba encerrado en espacios oscuros sin posibilidad de escapar. Así que llevé a Ruth y a su esposo a los tribunales civiles. Los demandé por angustia emocional, gastos médicos y daños punitivos. Su esposo, el mismo que había estado vociferando en redes sociales sobre cómo yo estaba destruyendo la vida de Ruth, repentinamente cambió su actitud. Me suplicó que alcanzáramos un acuerdo, sugiriendo que podíamos acordar una compensación económica y dar por concluido este asunto. Me negué rotundamente, quería que el caso llegara a juicio.
Deseaba que cada detalle de las acciones de Ruth fuera expuesto ante el juez. Y finalmente, obtuve la victoria. No es tanto la cantidad monetaria, que supera los $50.000, sino el precedente que establece esta demanda. Si alguna vez considera cometer otra imprudencia similar, ya sea con Alex o con cualquier otro niño, deberá reflexionar detenidamente. Actualización 3. Han transcurrido varios meses desde que Ruth fue condenada por poner en peligro a un menor, y se ha revelado la magnitud completa de sus acciones. Esperaba que, después de todo lo ocurrido, desapareciera del radar y reflexionara sobre sus acciones. Desafortunadamente, eso no sucedió. No creo que sienta remordimiento, incluso cuando su vida continúa deteriorándose. Quizás después de tantas adversidades uno puede percatarse de que algo está haciendo incorrectamente, razón por la cual el karma parece ensañarse. Pero en el caso de Ruth, es el universo el que está equivocado, no ella. La consecuencia más desgarradora del comportamiento de Ruth no fue la pérdida de su reputación, ni siquiera la de su matrimonio, sino el efecto devastador que sus acciones tuvieron en su propio hijo, Seth. Durante semanas posteriores al incidente, Seth se volvió introvertido. Su padre, ahora ex esposo de Ruth, ha comentado que comenzó a tener pesadillas sobre lo sucedido con Alex, y peor aún, empezó a temer que su madre pudiera someterlo a un trato similar. ¿Por qué? Verás, Seth estuvo presente ese día. Presenció todo con sus propios ojos, vio a Alex llorar desesperadamente, luchando por respirar, y también observó a su madre actuar con total indiferencia. Para la mente de un niño como Seth, que su madre muestre tal crueldad resulta incomprensible. Comenzó a formular preguntas inquietantes. ¿Por qué mamá hizo eso? ¿Y, alguna vez me encerraría en un auto si me portara mal? Estoy convencida de que Ruth intentó minimizar la situación diciéndole a Seth que él no es como Alex y que nunca merecería un castigo semejante. Al final, no solo Alex quedó emocionalmente traumatizado, también lo fue el propio hijo de Ruth, el niño al que ella afirmaba amar profundamente. Seth no pudo escapar del trauma, y comenzó a rechazarla activamente, evitaba su contacto, y se alejaba cada vez que ella intentaba consolarlo. Cuando el exesposo de Ruth observó cómo reaccionaba ante su madre, fue el punto decisivo. Sí, la misma persona que inicialmente pensaba que su esposa solo estaba impartiendo una lección y nada más grave, pero cuando se trataba de su propio hijo, ya no estaba tan seguro. Especialmente al presenciar las consecuencias de ese tipo de disciplina, y eso que no había sido aplicada directamente sobre Seth. Presentó una demanda solicitando la custodia completa de Seth. Y para consternación de Ruth, ganó el caso. Efectivamente, Ruth intentó alterar la narrativa, alegando que su esposo era quien maltrataba a Seth y que por eso ella deseaba el divorcio. Pero la gran mayoría de nosotros sabemos distinguir entre la verdad y la mentira. Hemos compartido tiempo con Seth, y él ha narrado su propia versión de los acontecimientos. Ruth, a pesar de todas sus afirmaciones de ser una madre ejemplar, lo cual es evidentemente falso, ahora solo puede ver a su hijo bajo supervisión profesional. Y Seth se niega categóricamente a considerar siquiera esa posibilidad. El divorcio se concretó poco después, con su ex esposo cortando todo contacto con ella. Nadie en su círculo social deseaba mantener ninguna relación con Ruth, y finalmente se mudó con Seth para iniciar una nueva etapa en otro lugar. Espero que su ex esposo, al distanciarse de Ruth, abandone cualquier toxicidad que haya absorbido de ella. No lo sé con certeza, pero al menos parece haber despertado a la realidad. Confío en que sea algo positivo, al menos por el bienestar de Seth. Y Ruth se encuentra completamente sola. No solo está desempleada y sin amistades, sino que también está totalmente alienada de la mayor parte de la familia. Nadie desea tener ningún tipo de relación con ella, y los pocos que aún le dirigen la palabra probablemente solo están expectantes ante el próximo escándalo. Pensé que había concluido definitivamente con ella. Realmente lo creí. Pero hace unas semanas, Ruth apareció inesperadamente en la puerta de mi casa. Estaba afuera con Alex cuando vi su automóvil detenerse. Me mantuve firme y llamé inmediatamente a la policía antes de exigirle que se marchara. Ruth descendió de su vehículo hecha una furia, con el aspecto de alguien que no había descansado en días. Y comenzó a gritar inmediatamente, insultándome con toda clase de improperios. «Arruinaste mi vida», vociferó, «volviste a mi hijo en mi contra». Tuvo la osadía de acusarme de ser responsable de la pérdida de su matrimonio y su familia. Alex, que permanecía a mi lado, se escondió detrás de mí instintivamente y comenzó a temblar. Le pedí que entrara a la casa y permaneciera allí. Pero igualmente estaba afectado por la reaparición de su tía. Ese fue el momento en que perdí completamente la paciencia. Di un paso adelante y le dije firmemente: «Tú provocaste esto por ti misma, Ruth. Ahora,
abandona mi propiedad inmediatamente, porque si permaneces aquí un segundo más, la policía que está en camino podría arrestarte nuevamente. Su expresión cambió de ira a pura incredulidad, como si no pudiera asimilar que ya no le temía, y que estaba dispuesta a hacer lo necesario para proteger a mi hijo. Expresó su incredulidad ante mi llamada a la policía, aunque ya lo había hecho, pero le sugerí que permaneciera un rato más para comprobarlo personalmente. Se marchó furiosa, pero no sin antes gritar amenazadoramente: «Esto no ha terminado». Pero sí, efectivamente había terminado, porque desde el momento en que violó la orden de restricción, selló definitivamente su destino. Para empezar, Ruth se encuentra sin empleo, sin amistades y sin contacto con la mayor parte de la familia. Su reputación está completamente destruida, y nadie la defiende ya. Cada vez que su nombre surge en una reunión familiar, las personas cambian de tema o hacen algún comentario desfavorable sobre ella. Es como si se hubiera convertido en una auténtica paria social. Su ex esposo se trasladó con Seth, obteniendo la custodia completa, porque básicamente el niño teme a su propia madre. La situación es extremadamente desfavorable para ella. Y por si fuera insuficiente, fue arrestada nuevamente por violar la orden de restricción. Este juego que cree mantener conmigo ha concluido definitivamente. No solo ha perdido, sino que también ha sido completamente humillada. Es momento de que enfrente la realidad que la rodea. Ha sido traumático para Alex ver nuevamente a su tía, pero confiamos en que no la verá durante mucho tiempo, lo que contribuirá a su recuperación. Está recibiendo ayuda profesional, para quienes preguntan al respecto. Esperamos que sea solo cuestión de tiempo hasta que Alex muestre mejorías significativas. Pero si esas mejorías requieren que Ruth permanezca muy alejada, y no por su propia voluntad, entonces como madre me aseguraré de que así sea. Actualización 4. Mi obligación como madre es proteger a mi hijo, y eso es exactamente lo que he hecho al hacer cumplir la orden de restricción, aunque intensifique una situación que hubiéramos preferido evitar. Presentamos una nueva denuncia contra Ruth, y debido a su incumplimiento, cumplirá aproximadamente 3 meses de prisión. Consultamos con un abogado para que nos asesorara con la denuncia, con la intención de incluir la amenaza y otros elementos para que Ruth recibiera una sentencia más severa o prolongada. Sin embargo, el juez determinó que, al tratarse de una primera infracción y al no haber existido agresión física contra Alex, no justificaba más de 3 meses de reclusión. Incluso mencionó que, en algunos casos similares, las primeras infracciones suelen sancionarse únicamente con una multa. Me pregunto entonces cuál es la verdadera utilidad de una orden de restricción. Disponemos de 3 meses para prepararnos antes de su liberación, porque somos conscientes de que la experiencia carcelaria no apaciguará a Ruth, y existe la posibilidad de que muestre comportamientos aún más violentos. Si ha mostrado inestabilidad durante estos meses, no quiero imaginar el impacto que el confinamiento podría tener en su estado mental. Nuestro abogado nos ha puesto en contacto con un especialista en casos de violencia familiar, para identificar la mejor estrategia para mitigar cualquier riesgo potencial que esta mujer pueda representar. Sinceramente, siento temor en esta etapa, porque desconozco de qué podría ser capaz Ruth en el futuro. Y la ausencia de un sistema judicial verdaderamente efectivo solo incrementa mi incertidumbre. A pesar de todo, mantengo firmeza en mi decisión. Eric y yo protegeremos a Alex a cualquier costo. No importa lo complicado o costoso que resulte. Actualización 5. Estos meses de preparación han resultado innecesarios, pero al menos me han proporcionado cierta tranquilidad al sentir que teníamos todo bajo control. Hemos implementado medidas para garantizar que Ruth no pudiera causarnos daño, aunque no voy a especificar cuáles, por si alguna vez llegara a leer este relato. Afortunadamente, no ha sido necesario ponerlas en práctica porque Ruth ha decidido mudarse lejos. No diría que hasta el extremo opuesto del país, pero casi tan distante como eso. Es un desenlace triste y lamentable, pero en el caso de Ruth, representa lo justo y necesario para el bienestar de las demás personas. Sin embargo, en esta situación específica, su partida ha sido lo más beneficioso para nuestra tranquilidad. Todavía está sujeta a la orden de restricción, prácticamente no puede ver a su hijo, y la inmensa mayoría de la familia ha cortado toda relación con ella. De hecho, en este punto diría que toda la familia lo ha hecho, porque incluso su propia madre ha manifestado que esta es la mejor decisión que Ruth podría haber tomado. Respecto al Alex, estos meses sin noticias de Ruth le han beneficiado enormemente. Y cuando le informamos que se había marchado, probablemente para siempre, pude observar que su alivio fue aún más profundo. Espero sinceramente que este sea el capítulo final de mi historia, y no tenga que volver para comunicar que Ruth ha regresado a esta ciudad. No obstante,
Mantenemos medidas preventivas establecidas para ella, y la violación de otra orden de restricción debería conllevar consecuencias más severas que la primera vez.